Bienvenido otra vez a Desde Dentro del Umbral. Si estás acá, probablemente no sea casualidad. Hay noches en las que el sueño no llega porque la mente insiste en girar sobre lo mismo una y otra vez, como si buscara algo que no sabe nombrar. No siempre se trata de cansancio, a veces es memoria, intuición o una pregunta antigua que no termina de cerrarse. Esta noche vamos a seguir avanzando, más adentro, hacia un tiempo anterior incluso a los hechos que creemos estar escuchando, porque antes de todo resultado hubo un antecedente, y antes de todo antecedente hubo un horror. Ponete cómodo, seguimos leyendo el caso de Charles Dexter Ward, y esta noche el pasado empieza a responder. Capítulo 1. Joseph Curwen no fue, ni siquiera en su tiempo, un hombre fácil de describir. Los documentos que lo mencionan lo hacen siempre de forma indirecta, fragmentaria, como si nadie hubiera querido o podido dejar una imagen completa de él, sino apenas constancias mínimas, necesarias, casi administrativas, destinadas a justificar que alguna vez existió alguien con ese nombre. Era comerciante según algunos registros antiguos, viajero según otros, propietario ocasional de terrenos, intermediario en operaciones poco claras, figura secundaria en listas que parecían no tener relación entre sí. Pero ninguna de esas palabras alcanzaba para explicar la sensación persistente de extrañeza que rodeaba su nombre. Una incomodidad sutil que surgía incluso al leerlo, como si no perteneciera del todo al contexto en el que aparecía. Curwen parecía presentarse siempre donde no se lo esperaba y desaparecer justo antes de que alguien pudiera comprenderlo en profundidad. No dejaba discípulos visibles, no fundaba linajes reconocibles, no buscaba prestigio ni memoria. Y sin embargo, su influencia parecía extenderse más allá de su presencia física, como si algo suyo permaneciera activo aún después de que él ya no estuviera. Había rumores, difusos, nunca confirmados, que sugerían que su verdadero interés no era el comercio, sino la acumulación paciente de saberes antiguos. No conocimientos comunes, ni erudición académica, sino fragmentos dispersos de doctrinas olvidadas, prácticas marginales, textos que no figuraban en bibliotecas públicas ni eran citados en sermones, y que circulaban solo entre quienes sabían buscarlos o reconocerlos cuando los tenían delante. Nada de eso estaba escrito de manera explícita. Era una impresión que se formaba lentamente al comparar documentos, al notar repeticiones inexplicables, al observar cómo ciertas personas aparecían vinculadas a Curwen solo para desaparecer luego de los registros, sin dejar descendencia ni testimonio claro. Charles Dexter Ward encontró ese nombre siglos después, casi por azar, mientras revisaba papeles familiares y archivos antiguos de Providence. Al principio fue solo una curiosidad menor, un antepasado remoto, mencionado con una frecuencia inusual, pero sin historia detallada. Sin embargo, como ocurre con ciertas grietas en las paredes antiguas, una vez que lo vio, ya no pudo dejar de verlo. El nombre reaparecía, siempre el mismo, con la misma grafía,
sin variaciones, sin errores, sin la deformación natural que el tiempo suele imponer a los apellidos antiguos. A medida que Charles profundizaba en su investigación, comenzó a notar algo que lo inquietó más que cualquier referencia explícita: las fechas. Había periodos demasiado largos entre una mención y otra, lapsos que deberían haber marcado el final natural de una vida, pero que parecían no tener consecuencia alguna. Curwen desaparecía de los registros y luego regresaba, intacto, como si el tiempo no hubiera tenido efecto sobre él. Esa persistencia silenciosa empezó a ocupar los pensamientos de Charles de manera obsesiva, no como una revelación súbita, sino como una presión constante, una pregunta que se repetía sin formularse del todo. ¿Se trataba realmente de un solo hombre? ¿O de algo que usaba un nombre como otros usan un abrigo, desechándolo y retomándolo cuando era necesario? Providence, con sus calles antiguas y su memoria selectiva, no ofrecía respuestas claras. Los ancianos evitaban el tema. Los archivos estaban incompletos. Las omisiones eran demasiado frecuentes para ser casuales. Y fue entonces cuando Charles comenzó a sospechar, aunque todavía no se atrevía a pensarlo en voz alta, que Joseph Curwen no era simplemente una figura del pasado, sino un antecedente, una sombra proyectada hacia adelante, algo que no había terminado de desaparecer y que tal vez estaba esperando ser encontrado. Capítulo 2. Providence no era una ciudad que olvidara por descuido. Tampoco era una ciudad que negara su pasado por vergüenza o por miedo abierto. Su relación con lo ocurrido antes de sus generaciones vivas era más compleja, más refinada, casi diríamos más inteligente. Providence recordaba solo aquello que no alteraba su continuidad. Las calles antiguas, con sus curvas heredadas de una planificación primitiva, parecían conservar una memoria propia, no en forma de relatos, sino de hábitos. Ciertas casas permanecían cerradas sin que nadie pudiera explicar por qué. Algunos solares jamás eran reutilizados, aunque su ubicación resultara conveniente. Y había nombres específicos que no se pronunciaban, no porque estuvieran prohibidos, sino porque hacerlo resultaba innecesario. Charles comenzó a advertir esto a medida que su investigación avanzaba, aunque al principio no supo darle forma. Era una sensación vaga, persistente, como caminar por una habitación conocida y descubrir, sin poder señalarlo, que algo ha sido desplazado apenas unos centímetros. En los archivos, el fenómeno se repetía con una constancia inquietante. Los documentos estaban allí, sí, pero nunca completos. Fechas interrumpidas, firmas repetidas en contextos que no parecían corresponderse. Notas marginales escritas con una caligrafía apurada, como si quien las hubiera añadido no hubiera querido detenerse demasiado en lo que estaba consignando. Y siempre, sin excepción, el nombre de Joseph Curwen aparecía de ese modo, no como eje, ni como figura central, sino como una presencia lateral, necesaria para explicar algo y al mismo tiempo cuidadosamente apartada del foco.
Charles empezó a comprender que no se trataba de un simple vacío documental. Aquello era un patrón, una forma de relato negativa, construida a partir de omisiones deliberadas, sostenida durante generaciones por personas que tal vez ya no recordaban el motivo original de ese silencio, pero sí la necesidad de conservarlo. Cuando preguntaba directamente, las respuestas eran amables, incluso cordiales, pero terminaban siempre en una vaguedad improductiva. No había hostilidad, no había advertencias explícitas, solo una suave desviación del tema, como si la conversación hubiera alcanzado un punto donde continuar ya no tenía sentido. Providence no protegía un secreto concreto, protegía una distancia. Y Charles, sin darse cuenta aún, estaba cruzando esa distancia. Capítulo 3. Joseph Curwen, tal como comenzaba a revelarse a través de los fragmentos que Charles lograba reunir, no parecía pertenecer por completo al siglo en el que había vivido. No porque se adelantara a su tiempo de una manera reconocible, ni porque desafiara abiertamente las costumbres de su época, sino porque se movía dentro de ellas con una naturalidad que resultaba, cuanto menos, inquietante. Los hombres del siglo XVIII dejaban rastros previsibles, ambiciones claras, visibles en documentos públicos, rivalidades que podían seguirse a través de contratos, herencias, litigios. Incluso las excentricidades solían encontrar su lugar en la crónica social o en la condena moral. Curwen, en cambio, parecía atravesar ese entramado sin adherirse del todo a él. Participaba cuando era necesario, desaparecía cuando convenía. Nunca permanecía lo suficiente como para dejar una imagen definitiva. Los registros lo describían como comerciante, y sin embargo, su comercio no mostraba la lógica habitual de la acumulación o el riesgo. No se enriquecía de forma visible, no caía en la rutina. Sus transacciones parecían responder a un objetivo distinto, como si el dinero fuera apenas un medio para acceder a ciertos lugares, a ciertas personas, a ciertos textos que no estaban disponibles para cualquiera. Charles comenzó a notar que los momentos en que Curwen aparecía documentado coincidían, de manera extraña, con la circulación de manuscritos raros, traducciones incompletas, obras cuya procedencia era tan incierta como su contenido, textos que no enseñaban, sino que sugerían, que no ofrecían sistemas cerrados, sino indicios dispersos, como si hubieran sido concebidos para alguien que ya supiera qué hacer. La sospecha, una vez formulada, se volvió difícil de ignorar. Curwen no estaba aprendiendo, estaba recordando. Y si eso era cierto, entonces su relación con el tiempo no podía ser la de un hombre común. No se trataba simplemente de alguien interesado en el pasado, sino de alguien que se movía dentro de él con una familiaridad impropia, como quien recorre una casa antigua cuyos pasillos conoce aún después de largos años de ausencia. Charles, al advertir esto, experimentó una sensación ambigua, difícil de describir incluso para sí mismo. Por un lado, el temor natural ante la posibilidad de estar siguiendo una huella que conducía a algo que escapaba a toda explicación razonable. Por otro, una atracción silenciosa, profunda, casi íntima, como si la figura de Curwen
actuara sobre él no solo como objeto de estudio, sino como punto de resonancia. Había momentos, en medio de sus lecturas nocturnas, en que Charles tenía la impresión de que los textos se organizaban solos ante sus ojos, que las conexiones surgían sin esfuerzo, que ciertas frases parecían adquirir sentido solo después de ser leídas varias veces, como si esperaran la disposición mental adecuada para revelarse. No era entusiasmo, no era obsesión en el sentido vulgar del término, era algo más calmo, más persistente, más peligroso. La sensación de estar avanzando por un camino que ya había sido recorrido antes, y de hacerlo no por elección, sino por una afinidad que no necesitaba ser explicada. Joseph Curwen, comprendió Charles, no había sido un hombre adelantado a su tiempo. Había sido, quizás, un hombre que nunca terminó de habitar ninguno. Seguimos entonces, sin cambiar el pulso, sin acortar la noche. Capítulo 4. A medida que Charles Dexter Ward profundizaba en los rastros dispersos de Joseph Curwen, comenzó a advertir que lo verdaderamente inquietante no era lo que los documentos decían, sino aquello que parecían dar por sentado. Había en ellos una aceptación implícita, casi resignada, de que ciertos saberes no estaban destinados a desaparecer con quienes los habían reunido. En la mayoría de las vidas humanas, el conocimiento muere de manera natural, se diluye con la memoria, se fragmenta al pasar de una generación a otra, pierde precisión, contexto e intención. Lo que no se enseña de forma activa termina por convertirse en rumor y luego en silencio. Pero nada de eso parecía aplicarse al legado que rodeaba a Curwen. Los textos asociados a su nombre no mostraban señales de haber sido transmitidos como herencia. No había cartas dirigidas a descendientes, no existían discípulos declarados, no se encontraban advertencias ni instrucciones claras, y sin embargo, el material sobrevivía, intacto en su esencia, como si hubiera sido preservado por un mecanismo distinto al de la tradición. Charles comenzó a comprender que esos escritos no estaban pensados para ser comprendidos por cualquiera. No buscaban iluminar ni convencer, ni siquiera enseñar. Estaban formulados de un modo deliberadamente incompleto, como si asumieran que el lector adecuado aportaría, sin saberlo, aquello que faltaba. Eran textos que exigían una disposición particular del espíritu, una paciencia distinta, una tolerancia al vacío. En más de una ocasión, Charles se encontró releyendo una misma página sin avanzar, no porque no la entendiera, sino porque sentía que algo en ella todavía no había terminado de desplegarse. Las palabras permanecían inmóviles, pero su significado parecía desplazarse lentamente, acomodándose a una lógica que no respondía al pensamiento cotidiano. Y fue entonces cuando surgió una idea que lo inquietó más que cualquier símbolo o referencia explícita. Tal vez el conocimiento que Curwen había acumulado no estaba destinado a ser transmitido como información, sino a ser continuado, no heredado, no explicado, continuado.
como una corriente subterránea que no necesita ser vista para seguir fluyendo. Esos saberes parecían buscar no un receptor, sino un punto de reanudación. Alguien capaz de sostenerlos, de darles forma nuevamente, de permitir que siguieran existiendo sin necesidad de un nombre propio. Charles comenzó a preguntarse, con una mezcla de fascinación y desasosiego, si esa continuidad no requería algo más que comprensión intelectual, si no implicaba una transformación lenta, casi imperceptible, del modo mismo de percibir el mundo, porque había empezado a notar cambios en sí mismo, no bruscos ni evidentes, sutiles. El tiempo parecía organizarse de otro modo durante sus noches de estudio. Las horas pasaban sin dejar rastro. El cansancio físico se volvía irrelevante, como si su atención estuviera sostenida por una energía distinta, ajena al descanso o al desgaste. Y en esos momentos, cuando la ciudad dormía y la casa quedaba en silencio, Charles tenía la inquietante sensación de que no estaba aprendiendo algo nuevo, sino recordando algo que siempre había estado allí, esperando la ocasión adecuada para reaparecer. Joseph Curwen comprendió finalmente. No había buscado perpetuarse como individuo. Había buscado algo más sutil, más resistente al paso del tiempo. Había buscado un modo de permanecer. Capítulo 5. Hasta ese punto, Charles podía convencerse de que todo lo ocurrido era consecuencia natural de una investigación intensa, del cansancio acumulado, de la sugestión inevitable que acompaña a cualquier estudio prolongado de lo antiguo y lo extraño. Había lecturas, documentos, nombres, había conexiones construidas por su propia mente, nada más. Pero llegó un momento, difícil de precisar, imposible de fechar con exactitud, en el que esa explicación dejó de ser suficiente. No hubo un hecho puntual que marcara el cambio. No una revelación súbita, ni un descubrimiento decisivo. Fue más bien una modificación gradual en la forma en que las cosas se ordenaban a su alrededor. Como si aquello que hasta entonces había resistido ser comprendido, comenzara lentamente a acomodarse por sí solo. Las referencias que antes parecían inconexas empezaron a alinearse con una facilidad inquietante. Nombres secundarios cobraban sentido al ser leídos junto a documentos que Charles no recordaba haber buscado conscientemente. Fechas que antes parecían arbitrarias adquirían una coherencia interna que no respondía a ningún criterio histórico convencional. Era como si el pasado, hasta entonces fragmentado y silencioso, hubiera reconocido algo en la mente que lo interrogaba y hubiera decidido responder. Esa sensación no era reconfortante. Al contrario, Charles experimentaba una inquietud persistente, un malestar difícil de atribuir a un miedo concreto, pero imposible de ignorar. Todo investigador sabe que lo antiguo se resiste, que la reconstrucción del pasado exige esfuerzo, paciencia y conjetura. Aquí, en cambio, la resistencia parecía disiparse, y eso resultaba profundamente anómalo. Había noches en las que Charles se encontraba avanzando en sus estudios sin sentir la habitual fricción intelectual
como si las conclusiones se presentaran antes incluso de haber sido formuladas como preguntas. No era claridad, era anticipación. En más de una ocasión, descubrió que había tomado notas cuyo origen no podía recordar con precisión. La caligrafía era la suya, el estilo reconocible, pero el contenido parecía responder a una lógica que no podía rastrear hasta un momento específico de lectura o reflexión. Lejos de tranquilizarlo, esto lo sumía en un estado de atención constante, casi vigilante. Dormía poco y cuando lo hacía, su descanso estaba poblado de imágenes vagas, no exactamente sueños, sino impresiones persistentes, espacios cerrados, pasillos que no llevaban a ninguna parte, voces que no hablaban con palabras, sino con una certeza muda. Providence, mientras tanto, parecía intensificar su carácter silencioso. Los lugares vinculados a Corwin adquirían una presencia distinta, como si el tiempo se hubiera acumulado en ellos de manera desigual. Charles comenzó a evitar algunos recorridos habituales, no por miedo explícito, sino por una incomodidad indefinible, una sensación de estar siendo observado no por algo, sino por una continuidad que no necesitaba forma. La idea comenzó a tomar cuerpo en su mente con una claridad perturbadora. Lo que estaba ocurriendo no era un descubrimiento pasivo, no estaba desenterrando algo inerte, estaba participando de un proceso. Joseph Curwen dejaba de ser un objeto de estudio para convertirse en un interlocutor silencioso, presente no como una voz, sino como una estructura de pensamiento que empezaba a superponerse a la suya. Y en ese punto, aunque aún no se atrevía a admitirlo del todo, Charles comprendió que el pasado no solo podía ser recordado, podía responder. Capítulo 6. El horror, cuando finalmente comenzó a manifestarse con claridad, no lo hizo de la manera en que Charles Dexter Ward, ni nadie educado en relatos convencionales, habría esperado. No apareció bajo la forma de un hecho violento, ni de una revelación explícita, ni de una figura definida que podía ser señalada como origen del miedo. Fue, más bien, una comprensión lenta y persistente, una certeza que no irrumpía, sino que se asentaba. Charles comenzó a advertir que aquello que había despertado no necesitaba adoptar una forma visible para ejercer su influencia. No requería presencia física, ni gestos, ni palabras. Bastaba con que ciertas ideas encontraran un terreno propicio para reorganizarse, para continuar existiendo más allá de los cuerpos que las habían concebido originalmente. Joseph Curwen, en este punto, ya no podía ser pensado como un individuo histórico. Había dejado de ser un hombre con fechas, acciones y límites claros. Se había transformado en algo más abstracto y por eso mismo más resistente. Una voluntad intelectual, una estructura de pensamiento, una forma específica de relacionarse con el conocimiento y con el tiempo. El horror residía en esa continuidad, en comprender que algunas mentes no buscan trascender mediante el recuerdo, ni a través de la fama, ni siquiera por medio de la descendencia. Buscan algo más eficaz,
permanecer activas. Charles empezó a sentir que su propia identidad se volvía porosa, no en el sentido de una pérdida inmediata, sino como si ciertos límites, antes firmes, comenzaran a difuminarse. Pensamientos que no podía rastrear hasta una lectura concreta, conclusiones que aparecían completas sin el proceso intermedio de razonamiento. No había voces, no había órdenes, no había imposiciones. Y eso era lo más inquietante, porque todo parecía surgir desde adentro. En las noches más silenciosas, cuando el estudio se prolongaba hasta que la noción misma de madrugada perdía sentido, Charles experimentaba una extraña familiaridad con aquello que estaba reconstruyendo. No la familiaridad del estudioso que reconoce un patrón, sino la de alguien que se reencuentra con algo largamente postergado. Como si el conocimiento que Corwin había dejado disperso no hubiera sido diseñado para ser comprendido de inmediato, sino para activarse cuando encontrara una mente lo suficientemente cercana en disposición, en curiosidad, en soledad. Y entonces el verdadero horror se volvió imposible de ignorar. No se trataba de que Joseph Curwen hubiera sobrevivido de algún modo antinatural. No era necesario. Lo que había sobrevivido era el método, la intención, la posibilidad misma de continuar. Charles comprendió, aunque aún no se atrevía a formularlo con palabras definitivas, que no estaba siendo perseguido, ni manipulado, ni poseído en el sentido tradicional del término. Estaba siendo utilizado como punto de reanudación, un lugar donde algo antiguo, interrumpido solo en apariencia, encontraba la oportunidad de seguir desplegándose. El horror, en ese sentido, no tenía rostro. No necesitaba símbolos espectaculares ni gestos monstruosos. Bastaba con aceptar que algunas voluntades no mueren, que ciertos saberes no se extinguen, y que el tiempo, lejos de ser un límite, puede funcionar como un simple intervalo. En ese momento, aunque todavía no lo supiera, Charles Dexter Ward había dejado de ser únicamente un lector del pasado. Se había convertido en su continuación. Hay horrores que se manifiestan con gritos, con sangre, con gestos extremos que obligan al cuerpo a reaccionar. Y hay otros, más antiguos y persistentes, que no necesitan mostrarse del todo, porque saben que basta con insinuarse para permanecer. Lo que se ha leído hasta acá no es solo una sucesión de hechos ni una crónica de descubrimientos prohibidos. Es el relato de una frontera lentamente erosionada, la que separa al hombre de aquello que decide conocer sin medir las consecuencias, la que divide la curiosidad legítima de la obsesión irreparable. Joseph Curwen ya no está, y sin embargo, su presencia sigue filtrándose en cada documento, en cada gesto repetido, en cada palabra que parece haber sido escrita para alguien que aún no había nacido. Charles Dexter Ward no invoca al pasado, lo despierta, y el pasado, cuando se despierta, no pregunta si es bienvenido. Tal vez el verdadero horror no residía en los rituales, ni en las fórmulas, ni siquiera en los restos que desafían al tiempo.
sino en la certeza silenciosa de que el conocimiento, una vez adquirido, no puede olvidarse. Que hay ideas que no aceptan ser devueltas a la oscuridad de la que salieron. Y algunas verdades, aún dichas en susurros, alteran para siempre la forma en que miramos el mundo. Este episodio no busca respuestas, no ofrece consuelo, solo deja abiertas las mismas grietas que el texto original dejó en quienes se atrevieron a leerlo cuando aún no sabían qué estaban buscando. Hasta acá este primer descenso prolongado, no para agotar el misterio, sino para dejarlo latente, respirando despacio, esperando. Si esta noche las ideas se resisten a apagarse, si alguna frase vuelve sin ser llamada, si el silencio parece un poco más denso que antes, déjalo estar. No intentes resolverlo ahora. Descansa, cerra los ojos. Permití que lo leído se acomode en las zonas profundas donde el pensamiento ya no obedece. Este espacio no busca respuestas inmediatas ni revelaciones completas. Solo abre puertas que no siempre conviene atravesar de golpe. Cuando el insomnio vuelva, porque siempre vuelve, cuando la noche se haga demasiado larga o la oscuridad empiece a incomodar, puedes regresar. Este umbral va a seguir acá, en silencio, esperando el momento justo para volver a abrirse. Hasta la próxima noche.